Saludos y bendiciones. Bienvenidos a otro programa más de Viaje con Revana. Estamos aquí como todas las semanas explorando temas espirituales que nos ayuden a vivir vidas de mayor paz, felicidad y libertad. Soy la reverenda Ana Quintana Revana y digo una vez más gracias por sintonizar y ser parte de esta jornada de transformación espiritual. Hoy me encuentro grabando el programa fuera del estudio. Yo fluyo mucho con este proceso y en el día de hoy se me ha presentado la oportunidad de entrevistar a una de las personas que es parte de este ministerio en Raleigh, Carolina del Norte. Y me he sido inspirada en conversar con él. Su nombre es Alfonso Zambrano, natural también de Venezuela. Y le doy la bienvenida a Alfonso. Muchas gracias, saludos a todos. Me acaba de atragantar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí compartiendo este momento con Ana. Muy bien, pues Alfonso, una de las cosas que más yo he disfrutado de el desarrollo de este ministerio hispano de Unity aquí en la ciudad de Raleigh es tener oportunidad de conocer personas como tú, personas que de alguna manera no han seguido las tradiciones espirituales que quizás fueron las presentadas en su niñez y que han estado en una búsqueda sincera de Dios y de la espiritualidad. Y yo entiendo que tú eres una de esas personas que siempre has tenido un deseo genuino de entender mejor quiénes somos, por qué estamos aquí, quién es Dios. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre tu trayectoria espiritual? Bueno, esta vida es una gran oportunidad. Nosotros estamos caminando en un peregrinaje del cual algunos están más conscientes que otros, pero es un peregrinaje definitivamente espiritual. En la vida hemos conocido diferentes formas, diferentes maneras, maestros, enseñanzas, y llega un momento en la vida en que uno se pregunta cuál de todas o en qué ha consistido realmente ese sendero, ese camino espiritual que uno escogió seguir. Y siempre he tenido el deseo de sentarme a conversar con Ana sobre estas intimidades espirituales y poder hablar sobre eso. Entonces había dicho, bueno, hoy es un día perfecto para hacerlo. Y bueno, vamos a ver en qué para esto. Una cosa que en este periodo he aprendido de ti, o por lo menos de hacerme consciente, Alfonso, es que ayer comentabas tú, nosotros visitando y quedándonos en casa de una familia de la India que obviamente tienen un camino y una práctica espiritual real. Tú me comentabas cómo lo interesante que es cómo en distintas culturas viendo el hogar de alguien uno como que se da cuenta dónde están las prioridades, y mencionabas como quizás ¿recuerdas que me mencionaste eso? ¿Nos puedes abundar un poco? Sí, hay, como dice Ana, he tenido la oportunidad de conocer algunas cosas. Entonces he visto cómo en ciertos países, por ejemplo, el área principal de la casa es el área, por ejemplo, de la comida, o el área donde
se hacen parrillas o se hacen carne, y es una costumbre reunirse alrededor de esa parrilla, de esa parrillera, y celebrar y compartir con los amigos y tomar, etcétera, ¿no? En otros países pues me di cuenta que el área principal de la casa es el bar, y entonces todo gira alrededor del bar y la sociabilidad y los amigos, y entonces el tomar alcohol y todas estas cosas, y uno ve la decoración, los diferentes tipos de copas, los diferentes tipos de botellas, y entonces todos son ese glamour, pues, de mostrar las diferentes marcas y los diferentes precios y todas estas cosas, ¿no? En la India, lo que me sorprendió de conocer de la cultura de la India es que para ellos el tema central es Dios, y toda familia en su casa tiene lo que se llama un puja room, que es un lugar especial, que es como una especie de cuarto de meditación, o es el altar, un cuarto que lo tienen dedicado a Dios. Y me llamó la atención porque yo dije, caramba, de todo lo que he conocido, esto me parece que tiene sentido, darle esa prioridad o ese espacio a Dios en lo más sagrado y en lo más íntimo que uno tiene, que es el hogar. Y eso lo aprendí en la India. En la India uno ve esa costumbre, y en el contacto con personas de la India, con personas espirituales, uno ve eso, que en todas las casas donde uno va, el lugar principal lo tienen dedicado a Dios. Ahora, con respecto al tema de la India, era una de las cosas que quería comentarles, que fue la experiencia que tuve de haber conocido Sai Baba, y lo que ha significado para nosotros haber conocido Sai Baba. Puedes, antes que nada, para aquellos que no estén al tanto, conscientes de Sai Baba, ¿quién es Sai Baba y cómo llegaron a él? Sai Baba, Satya Sai Baba, es un personaje que lo conocimos hace muchos años a través de un programa de televisión, un documental que se llamaba Los Años Perdidos de Jesús. En ese documental era la investigación que había realizado Janet y Richard Buck, eran dos cineastas norteamericanos. Ellos comenzaron a investigar sobre les hablaba de este documental que se llama Los Años Perdidos de Jesús. El documental, en la primera parte, habla sobre lo que es el manto de Turín y toda una cantidad de investigaciones que se hicieron con respecto al manto y lo que fue esa anécdota, ¿no? Donde Jesús es cubierto con ese manto en el momento en que lo entierran. Luego hay otra parte que habla de la lanza de Longinos, que fue la lanza con que teóricamente se atravesó el costado de Cristo, la forma como estaba hecha la lanza y todo la leyenda o todo lo que se generó alrededor de esa lanza, el poder que tiene, el poder destructivo, y cómo gobernantes del mundo aspiraron a conseguirla y a tenerla en su poder. Entonces viene todo el desarrollo de esa parte, ¿no? De toda la investigación que ellos hicieron al respecto. Y después, por último, los 5 minutos últimos hablan de la figura de Sai Baba, y hablan de que existe un personaje con estas características, que esto y aquello, y que se le atribuye pues una serie de poderes, y que tiene la capacidad de hacer esto y aquello, de materializar cosas, en fin. Entonces, esos 5 minutos nosotros lo vimos en una ocasión. Estábamos reunidos en la familia, una Semana Santa en Venezuela, y tuvimos fue la primera vez que escuchamos sobre Sai Baba. Posteriormente voy a comprar un libro, pasé por una librería, vi de nuevo la figura de él, y compré un libro que se llamaba El Hombre Milagroso, de Howard Murphy. Bueno, ahí comenzó toda la historia, ¿no? Llegué a la casa, papá se le vio el libro,
le llamó muchísimo la atención lo que se decía de quién era este personaje. Así estuvo alrededor de 3 años, que a toda persona que iba a la casa él le preguntaba si sabía o conocía de Sai Baba, o si había alguien que lo representara o donde uno pudiera dirigirse para buscar más información, hasta que dio con una persona que una vez fue a la casa y dijo, yo sí sé, no, yo le consigo el teléfono de una persona que le puede dar mucho más información, ¿no? Él se estaba refiriendo a Len Meyer, que fue una suiza que fundó la organización Sai Baba en Venezuela. Entonces, bueno, entramos en contacto con ella. Ella casualmente nos va a invitar a un evento que había en esos días, donde Indra Devi iba a dar una sesión de yoga. Entonces nosotros acudimos, la conocimos a ella, y ella tenía un estante de libros de Sai Baba. Entonces papá compró todos los libros, o sea, uno de cada uno. Y bueno, papá se devoró todos esos libros en un momento, ¿no? Entonces cada vez más comenzó a despertarse la atracción de saber más sobre este personaje. Papá, después de 3 años de estar leyendo, quedó tan atraído de la figura de Sai Baba que él dijo, bueno, el papel aguanta todo, ¿no? Y lo único que a mí me causa curiosidad es que si eso es verdad, vale la pena hacer el sacrificio de ir allá a ver si eso es verdad. Es algo parecido como en la época de Jesús. Alguien nos hubiera dicho de que Jesús está en la tierra y quién va a ser Jesús o quién es Jesús, y uno dijera, bueno, vamos a irlo a conocer. O sea, si eso es verdad, claro, vamos a ir a ver de qué se trata. En el caso de Sai Baba fue eso, ¿no? De Sai Baba, en ese momento lo que se decía es que él es un avatar, y un avatar es algo que nosotros en Occidente ni siquiera conocemos el término, o sea, ni siquiera estaba en los diccionarios. Hoy en día uno ya puede más o menos conseguir a través del internet, Wikipedia, todas estas cosas, el término, pero lo que significa es una encarnación directa de la divinidad. Existen avatares por ascenso, existen avatares por descenso, pero una avatar es una manifestación de Dios, una manifestación directa. ¿A qué te refieres cuando dices por ascenso o descenso? ¿Puedes explicar un poquito mejor? Sí, hay seres, sobre todo en la India, el término avatar es algo muy propio de la cultura de la India. Pero en la India se dice que hay seres que, habiendo nacidos como seres humanos normales, fueron evolucionando espiritualmente a tal punto que pueden lograr los niveles de avataridad. Entonces, cuando se llega a ese nivel, en la India tienen una forma de constatar eso, que es que debe poseer 16 cualidades. Entonces, las 16 cualidades son el dominio total de los sentidos en no sé qué cosa, el dominio total en estas áreas, la capacidad de producir cierto tipo de cosas, tiene una serie de características, de cualidades, ¿no? Pero hay una en especial, que es la 16ª, que es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que son cualidades natas de la divinidad. O sea, esa característica es la que distingue a un avatar en la explicación que ellos dan, ¿no? Ahora, como les digo, hay seres que por evolución pueden llegar a esos niveles de avataridad. Uno de ellos es Sri Aurobindo. Aurobindo se le atribuye y es reconocido en la India como una persona que llegó a esos niveles de avataridad por evolución. O sea, él, siendo una persona normal, fue evolucionando hasta que llegó a ese nivel. Para ponerles un ejemplo de lo que es la omnisciencia, a Sri Aurobindo se le atribuye el hecho de que el 23 de noviembre de 1920 él salió y se dirigió en el ashram de él a una multitud de personas, y él anunció su retiro. Y él dijo: señores, yo me retiro en este momento de la vida pública porque acaba de nacer Krishna sobre la tierra.
Significa eso que él, fíjense, en la conexión que él estaba, él supo que ese día estaba naciendo Sai Baba. Entonces eso es lo que se llama esas personas que han llegado a esos niveles por evolución. Eso a Sri Aurobindo se le reconoce eso. Y Sri Aurobindo es un personaje extraordinario cuando uno conoce su vida y lo que él transmitió. Él fue uno de los primeros que comenzó a hablar del yoga integral. Fíjense, antiguamente en la India, en la cultura de la India, se cree que uno podía llegar a Dios por 3 caminos. El primer camino es el camino de la devoción. La devoción es el amor hacia Dios. Entonces, uno desarrollando el amor hacia Dios, uno puede llegar a realizar la divinidad. Existe otro camino que se llama el camino del conocimiento, el Jnana Yoga, que es desarrollando eso, el entendimiento, la comprensión. Y entonces esa era otra forma de llegar a la divinidad a través de ese camino. Y existen cantidades de representantes de la India que llegaron por ese camino, ¿no? Y existe otro camino, que es lo que llaman el Karma Yoga, que es el camino a través de la acción, a través del servicio. Un ejemplo de eso pudiéramos poner a la Madre Teresa de Calcuta, que sirviendo a la humanidad, uno ve cómo ellos logran la realización completa, ¿no? Esos son los 3 caminos. Entonces, se dice que antiguamente, por cualquiera de esos caminos, uno podía llegar a la divinidad. Pero en este momento crítico en que estamos, la humanidad entera, entonces personas como Sri Aurobindo y posteriormente Sai Baba van a comenzar a predicar lo que se llama el yoga integral, porque Sai Baba dice que se requieren los 3 yogas en este momento para uno alcanzar esos niveles. Los 3 yogas, Sai Baba lo describe como si fuera una andadera, como si nosotros pudiéramos compararnos con un bebé que está aprendiendo a caminar y necesita apoyarse en una andadera que tiene 3 ruedas. Entonces uno ve la rueda adelante, es el yoga de la acción, y uno tiene que estar, esa acción tiene que estar respaldada con conocimiento, tú tienes que comprender y tienes a su vez que sentir. El aspecto emocional es fundamental en la evolución espiritual. Entonces hoy en día estos seres pues, han transmitido a la humanidad la importancia de unir estos 3 yogas. Bueno, volviendo al tema de Sai Baba, de que cómo entonces llegas tú. Ajá, entonces, entonces fíjense, Sai Baba es considerado un avatar por descenso. Un avatar por descenso significa un ser que desde que nace no tiene evolución. No nace, digamos, como una persona normal y fue aprendiendo y fue haciendo prácticas espirituales, rezando, meditación, todas estas cosas y al final llegó, no. Sai Baba desde que nació, ya nació así. Y a los 8 años declaró, yo soy Sai Baba de Shirdi, yo soy la reencarnación porque él se partió en esta misión a la cual él vino, él se partió en 3 partes. Primero vino como Sai Baba de Shirdi y preparó a la India para su venida como Satya Sai. Última. Ok, él se divide en 3 partes. Primero viene como Sai Baba de Shirdi. Él prepara toda la India. Ahí es la época de Gandhi, sacan a los ingleses, digamos, en la India, preparan la India para la venida del avatar, ¿no? Después aparece Satya Sai Baba y luego por último viene la figura de Prema Sai Baba, que ya nosotros sabemos, él dijo quién iba a ser su mamá, quién iba a ser su papá, y tiene ubicado inclusive el lugar donde van a ser y todo. Creo que ya en este momento, porque apenas partía viene la última reencarnación, que es la de Prema Sai Baba. Y él materializó la foto de cómo iba a ser él. Y ustedes ven la foto de Prema Sai Baba y es la figura de un nazareno. Es impresionante la semejanza que tiene con Jesús, ¿no? Bueno, ese más o menos. Entonces, ese es el caso de Sai Baba. Entonces, de Sai Baba se decía que era un avatar y que tenía esas 16 cualidades. Cuando nosotros vimos ese documental y a través de los libros que fuimos leyendo, papá dijo, wow, o sea, todas las personas que acreditan esa información
de personalidades académicas, infinidad de personas que se pusieran en juego toda su reputación al asegurar y aseverar que todo lo que estaban viendo era verdad. Uno dice, bueno, todos esos libros escritos, todo eso, papá llegó un momento que dijo, bueno, el papel aguanta todo, vamos a ir a la India para ver si eso es verdad. Entonces se prepara el primer viaje a la India de mi familia. En esa oportunidad yo no pude ir y comienza todo un proceso de transformación en nuestra familia. La primera es que mamá regresa convertida en una persona espiritual, dedicada al lado de mi padre. Todos los días rezaba en la mañana y en la tarde. Si tuvieran conocido a mi mamá, verían que eso es el propio milagro, porque mamá era una persona que rechazaba todos estos temas y le parecía una perdedera de tiempo. Ella se burlaba de todas estas cosas. Entonces cuando ella regresa transformada por completo. ¿Y llegan a ver a Sai Baba en persona? ¿Cómo no? Y los recibió en entrevistas y toda una cantidad de cosas. Ellos tuvieron acceso a él. La experiencia de ellos fue hermosa, muy interesante. Estamos hablando más o menos, Alfonso, ¿qué época? ¿Te acuerdas? Digo, y no es que, si no te acuerdas, yo sé que a veces las fechas no te fluyen muy bien, pero... Sí, eso fue... Papá llegó a ir 5 veces para la India con mamá. Bueno, pues, continúa. Y ese fue el primer viaje. En ese primer viaje, él va a curar a mi hermano, que había nacido cianótico con una lesión en el cerebro. Él sufría una serie de trastornos, una especie de asma y todas esas cosas. Entonces resulta que en la interview que tuvieron, Sai Baba lo tocó, le dio unas palmadas y tal, y nadie se dio cuenta, pero cuando regresaron a Venezuela, todo el mundo percibió que mi hermano había sido sanado. Entonces, bueno, ahí comenzó todo un camino, un proceso de despertar. Yo voy a tener un sueño en ese momento. Yo no pude ir, como les dije, pero yo tuve un sueño donde viajé en el sueño. Entonces me veo en una espera, me siento en una antesala, hasta que logro entrar en una habitación donde logro hablar con Sai Baba, y Sai Baba tiene una plática conmigo. ¿Esto en el sueño o en la vez? No, en el sueño. En el sueño. O sea, así como ellos fueron físicamente, yo tuve ese llamado a través de un sueño donde Sai Baba habla conmigo y me explicó que mis padres habían estado ahí, toda una serie de cosas, pero al final él termina con una frase un poco inexplicable o, bueno, como extraña, cuando él culmina el sueño diciéndome, quédate en mí. Quédate en mí. En mí. Ajá. Y bueno, aún así, en el sueño yo salgo, me encuentro con la fundadora, con Allen Meyer, le digo, oye, como si hubiera entendido que me quedara allá en la India, ¿no? Entonces, mire, ¿qué tengo que hacer para quedarme acá? Y bueno, hasta que ahí termina el sueño, ¿no? Ahora, ese sueño ya me marca a mí, porque hasta ese momento yo tendría alrededor de 7, 8 años ya leyendo cosas de Sai Baba, conociendo personas que habían ido a la India, pero yo todavía lo veía algo distante, no me atrevía para nada a identificarme con él o asistir siquiera a las reuniones de él. Aún habiendo visto la transformación en tus padres, todavía no había llegado tu momento. Sí, y la misma Len Meyer a veces me veía y me decía, mire, ¿qué te pasa a ti? Me decía él, ¿qué te pasa? O sea, ¿y tú por qué no vienes a la reunión? Ay, no, que no sé qué. O sea, yo todavía no sentía esa conexión o esa identificación con él, ¿no? Bueno, el asunto fue que después de ese sueño todo cambió, porque entonces en ese sueño ya yo me sentí como llamado personalmente. Eso fue algo que ya no es por libros ni nada, sino había experimentado el contacto con él, donde él personalmente me había dicho, ven, quédate en mí.
quédate conmigo, ¿no? Entonces yo, bueno, si es así, me quedo aquí. No hay ningún problema, ¿no? Bueno. O sea, que tú dirías que en ese momento fue, como diríamos en buen español, un turning point en tu proceso de evolución, donde habiendo estado todo este tiempo leyendo, viendo la transformación de tus padres, de alguna manera resonando con eso, pero no fue hasta que tuviste esa experiencia en ese sueño donde se sintió la realidad de lo que estaba pasando a nivel más profundo. Así es, así es. Pero bueno, fíjense, todavía esto va a ser nada en comparación cuando a mí me toca viajar a la India. O sea, cuando yo tengo la experiencia de ir y poder enfrentarme, si se quiere, a lo que es la figura de un avatar, ¿no? Te hago una pregunta para aquellos, ¿verdad?, que resuenan, que creen en Jesús, que lo ven como el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. ¿Jesús era un avatar? Jesús es considerado en la India un avatar. Eso es lo que me encanta de la visión de la India, es que la visión de la India es incluyente. Jamás en la India se atreverían a decir que ellos tienen una verdad única separada a los demás. Todas las cosas, por ejemplo, en el caso específico de Buda o en el caso específico de Jesús, en la India son considerados avatares. Ellos tienen una lista en realidad, avatares han venido 23. Hay una que cuentan 16 y otra que llega hasta 23. Pero de las encarnaciones que ellos reconocen, y estas cosas aparentemente están archivadas o estuvieron archivadas durante muchísimos años en las montañas del Tíbet. O sea, esta era la tarea que tenían los tibetanos de custodiar todos estos acontecimientos espirituales. Déjame hacerte una pregunta. Cuando dices 23 avatares, ¿estamos hablando de 23 avatares en la historia de la humanidad? Bueno, aquí, ok. Cuando digo 23 avatares, tenemos que entender lo que son los kalpas. Una de las cosas más sorprendentes que para mí, o más impactante, que ha significado conocer la cultura de la India es el asunto del tiempo. Para nosotros, en la cultura occidental, cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que es la enciclopedia Galpe, los inicios, o lo que es la cultura, la historia universal, cuando ellos se refieren a lo más antiguo, nosotros, nuestra historia parte de una serie de supuestos, pero que teóricamente la cultura occidental no puede comprobarlos, ¿no? Por eso se llaman supuestos. Uno de esos supuestos es que la humanidad, la antigua humanidad, era prehistórica. Entonces nosotros tenemos la idea de un cavernícola con un mazo y arrastrando a la mujer por los cabellos. Esa es la figura que nosotros tenemos del hombre antiguo, que nosotros venimos de un hombre prehistórico, del Neandertal, del Cro-Magnon, y hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, desde el punto de vista occidental, nuestra civilización actual, el siglo XXI, nosotros estamos en el tope de la civilización humana, según la visión occidental. ¿Ok? Eso es un supuesto. ¿Ok? Bueno, la gran sorpresa es que cuando uno va a conocer la historia de la India, resulta que en la historia de la India no es así. Nosotros provenimos de civilizaciones totalmente mucho más evolucionadas que las actuales. Y que más bien la humanidad lo que ha ido es descendiendo. Y por eso se llama... Bueno, a ver, antes de explicar eso. La verdad que esto está fascinante. ¿Te gusta? Sí, ¿Te gusta? Me encanta. Es una cosa que te rompe todos los esquemas. Y por eso, bueno... Pero bueno, el punto es, para que sigas en la línea en que estaba, es que han habido avatares. Jesús es uno de ellos, Sai Baba es otro. Ya entendí de que cuando hay
16 características o cualidades que lo hacen, ¿verdad? Que lo distinguen. Tú sabes en quién estoy resonando y pensando en, y no sé si tú sabes de esto, pero el grupo de los Bahá'í. ¿Has oído de los Bahá'í? No, conozco poco. Porque es que los Bahá'í hablan de eso, que de alguna manera vienen a la Tierra avatares en momentos dados dentro de civilizaciones que son los ideales para ayudar en el proceso de evolución de esa comunidad en un momento dado, ¿verdad? Exacto. Y reconocen el valor de todos esos avatares o maestros. Yo creo que vas por esa línea, ¿verdad? Sí. Ok. La idea, o sea, según esta cultura, según la cultura de la India, según los antiguos textos de la India, cada vez que la humanidad entra en crisis, está en un proceso de declive, ajá, y necesita una ayuda inmediata, entonces Dios se manifiesta para salvar a la humanidad y adopta un cuerpo humano y la saca de ese bache en el que está. Esa es la tesis. Entonces, teóricamente, como les dije, hay una idea de que ellos tienen el número de avatares que han venido, que ellos reconocen que son manifestaciones de la divinidad que se han aparecido en momentos críticos. En el caso específico de Jesús es admirable, porque Sai Baba se expresa a Jesús de una forma extraordinariamente hermosa, porque él dice que si Jesús no se hubiera aparecido, la humanidad no hubiera llegado hasta nuestros días. O sea, Jesús salva a la humanidad cuando Él logra cambiar una forma de pensar que era la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente. Uh-huh. Si tú me haces algo malo a mí, yo te hago algo malo a ti. Esa era una forma general que era aceptada, ese pensamiento, esa forma de pensar, era aceptada por la gente de aquel entonces. Uh-huh. Entonces, Jesús llega y a través de su vida, a través del gran sacrificio que él hace, a través de entregar su cuerpo y morir en la forma que lo hace, con la actitud que lo hace, produjo una reacción tal de que cambia esa forma de pensar. Ahora, si él no hubiera cambiado esa forma de pensar, no hubiéramos llegado aquí. La humanidad se hubiera autodestruido. Eso lo dice Sai Baba. Entonces, cuando uno se entera de eso, uno dice, wow. O sea que de alguna manera, dentro de la categoría de avatares, por eso es la gran contribución de Jesús a la humanidad. Sí, o sea que es como quien dice, la misión de él era más grande. Quizás por eso yo digo, ¿cuántos maestros han estado? Pero Jesús divide la historia entre antes y después de Cristo. Bueno, o sea, sí, pero en la historia, fíjate, nosotros formamos parte de lo que se llama el Kali Yuga. La historia del Kali Yuga es la más corta de todas. Son 14.000 años nada más. Entonces, claro, dentro de lo que nosotros conocemos, Jesús es una figura relevante. Pero por eso te digo, si tú conoces la historia de todos los avatares que han venido, tú dices, wow, todos hicieron cosas sorprendentes. Sí. Todos hicieron esa misma labor. Entonces, Alfonso, Sai Baba entonces te pide a ti, a través de ese sueño de quédate conmigo, ahí viene como quien dice un despertar espiritual para ti, donde este contacto con Sai Baba se convierte en algo importante y real en tu desarrollo espiritual. ¿Qué pasa entonces? Ok. Vamos para allá, pues me quedaba echarle la historia de lo que son los tiempos y lo que son las eras, para que uno pueda comprender mejor la era actual, ¿no? Y cómo hace miles de años existe esas obras en la India, fue descrito este momento. Y cuando uno ve cómo está descrito, uno dice, caramba, ¿y quién escribió eso? O sea, cómo alguien en otra era, en tiempo, porque esos libros son antiquísimos, ¿cómo pudieron predecir tan exactamente todo lo que va a suceder ahora? Y nosotros estamos ahorita en la antesala de un gran despertar. O sea, muy pronto lo que ellos vaticinan, eso es algo que me encanta porque la visión de ellos no es fatalista, sino ellos tienen la idea de que por eso se apareció Sai Baba y apareció Jesús, y por eso todos ellos están pendientes de todo lo que está sucediendo, porque ahorita viene de nuevo un gran despertar donde la humanidad va a volver
a fundamentarse en la verdad, en la compasión y en una serie de valores que son los pilares realmente de la existencia. Cosas que hoy en día se dice que queda de las 4 patas de la mesa una sola, que es la verdad, y la están tratando de serruchar, pero eso no lo van a poder lograr y de nuevo se va a armar otra vez todo. Eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora, en el caso mío, fíjense, en el caso mío, ¿qué sucede? Que, yo voy a planificar mi viaje a la India, y cuando yo llego a la India, llego con toda mi tramoya, con todo mi rollo existencial, ¿no? Existe un término que se llama el nudo gordiano. El nudo gordiano significa que todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos una maraña que desde un punto de vista representa lo que somos, un enredo de cosas buenas, de cosas malas, de conflictos, de contradicciones. Todos nosotros tenemos eso, es como una especie de nudo, ¿no? Este nudo gordiano, el término se le atribuye a una anécdota de Alejandro Magno, que se encontró en un momento dado con su ejército, se encontró con una raíz que tenía la forma de un nudo. Y él, cuando vio esta raíz con su espada, se dice que la partió de un solo golpe, ¿no? Pero esa anécdota de Alejandro Magno van a recoger el mundo de la psicología, los psicólogos, y van a describir que la vida de los seres humanos se asemeja a esa raíz, a esa maraña, a ese nudo, y que todo en la vida consiste en desenredar ese nudo. ¿Ok? Entonces, fíjense, cada persona es un caso diferente, cada persona es un complejo de cosas, buenas, malas, es un complejo de cosas, ¿ok? Ninguna persona es totalmente buena, ninguna persona es totalmente mala. Todos somos un complejo de conflictos, de enredos, de contradicciones y de virtudes, o sea, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo, en mi caso particular, el nudo central, mi conflicto central, estaba asociado a la vanidad. Mucho tiempo después me voy a encontrar una especie de chamán que me llegó a decir, porque yo siempre combatí la vanidad como algo negativo, y él es la única persona en la vida que me dijo: oye, tú sabes que si tú no hubieras sufrido de vanidad, tú te hubieras suicidado, porque la vanidad fue el escudo que tú tuviste ante el drama de tu vida. Qué interesante. Entonces yo digo, y de verdad, y fue algo bueno tiene la vanidad, por la cual he padecido tanto. La vanidad en la vida fue algo que siempre fue un estorbo en la vida, porque me generó el ataque de muchísimas personas, no digamos muchísimas, pero de mi entorno. Siempre por estar uno creyéndose algo especial o algo diferente, la gente te hacía a un lado. Entonces, eso siempre me acompañó en la vida. Y imagínense cómo se puede erradicar eso. Por más que tomé conciencia de que yo tenía ese pecado, hay otras personas que tienen otras faltas. Claro, estamos en este plano. Sí, porque se habla, la iglesia cristiana habla de los 7 pecados capitales: la lujuria, la soberbia. Cada persona puede tener su rollo diferente. En el caso mío, yo reconozco, o sea, he llegado a conocerme lo suficiente como para saber que mi nudo central partía, o sea, por la vanidad es por donde te entran todas las faltas. Y eso es lo que tú estás, ese es vamos a decir, el issue central de cuando llegas a la India con la cuestión del nudo. Ajá. Exacto. Entonces yo llego a la India, entonces fíjense, yo me voy a enfrentar a un ser como Sai Baba, ¿no? Ok. Entonces yo llego a la India y bueno, aquí estoy yo. Antes de ir a la India, yo había desarrollado, debido a mi nudo central, el peor de todos los egos, que es el ego espiritual. Eso es verdad, eso es lo que dice mi maestra, que ese es el peor. El peor de todo. Sí. Y se dice inclusive que es uno de los últimos peldaños. Si tú hablas de la escalera,
de evolución de los seres humanos, uno de los últimos peldaños es cuando el individuo entonces se cree superior espiritualmente a los demás. Y a la misma vez te digo, el solamente oírte en este momento con esta franqueza y autenticidad realmente es admirable, Alfonso. Doy gracias por eso. Pero bueno, sigue con eso. Teníamos que estar encerrados. Bueno, entonces, ok, entonces yo llego donde Saibaba y fíjense, la gente, antes de yo viajar, me decían, caramba, a ti Saibaba va a salir a recibirte por todas las obras que tú tienes junto a tu esposa, ayudando a los niños en la comunidad donde tú vives. O sea, nosotros teníamos alrededor de 100 niños que los habíamos adoptado, que iban a la casa, nosotros teníamos actividades con ellos. O sea, que ese karma yoga estaba al día. Exactamente. Pero sin querer y sin saber, detrás de todas esas cosas había desarrollado un ego inmenso, ¿no? Que uno no lo percibe, ¿no? Pero uno se siente realmente como diferente a los demás, esto y aquello, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a creerme que sí, que era una persona especial y que en el momento en que yo llegara a la India, un ser como Saibaba me iba a reconocer de inmediato. Eso es lo que yo esperaba. Cuando yo llego a la India, comienzo a tener, caramba, una serie de choques, una serie de conflictos comienzan a despertarse dentro de mí, una serie de dilemas, porque no sucedió exactamente eso, sino que Saibaba me va sometiendo a un proceso en el cual, por ejemplo, en un momento determinado escuchaba una voz donde me decía, ¿qué quieres que te reconozca? A ver, si todo lo que tú has hecho hasta ahorita no es nada especial, tú simplemente has cumplido con tu deber, ¿por qué tú crees? ¿Tienes que parar? Él me hacía sentir eso, o sea, tú lo único que has hecho es cumplir con tu deber, ¿por qué quieres un reconocimiento por eso? Entonces eso me confundía, pues yo decía, oye, ¿verdad? O sea, te llevaba a una reflexión profunda de decir, bueno, pero es verdad, si tú has sido fiel, si tú te has comportado bien, si tú no le has hecho daño a nadie, ¿por qué quieres tú que te reconozca por eso? Si eso es lo que tú... Eso es lo que todo ser debe hacer, o sea, ¿por qué tú te crees especial por eso? O sea, ¿qué tiene de especial eso? Y entonces uno dice, te hacía pensar, toda la vida me he sentido especial por eso, por portarme bien, pero bueno. Y una pregunta, Alfonso, ¿eso es en la entrevista donde él te dice esto, o esto es a través de algún tipo de... no, mentalmente. Mentalmente, sí, o sea, sí. Tú estás recibiendo eso. Exacto. Luego hay otro momento donde comienzan los juegos de la mente y yo comienzo con la mente a tratar de buscar o de encontrar respuestas y toda una serie de cosas, hasta que él me hace sentir la omnisciencia. Cuando me hace sentir la omnisciencia es algo de las cosas más desagradables que yo he podido experimentar, porque generalmente tu intimidad, tus pensamientos es algo que tú consideras tuyo. Ajá. Nadie puede entrar ahí. Tú puedes estar mirando a una persona y puedes estar diciendo algo desagradable de esa persona, pero ella no lo sabe. O sea, si la gente supiera lo que tú piensas, tú te sentirías extraordinariamente desnudo. O sea, es una sensación extraordinariamente desagradable. Entonces, con Saibaba, resulta que en muy poco tiempo, a las 3, 4 semanas, quién sabe cuánto tiempo, yo comienzo a darme cuenta que él sabe lo que tú piensas. Y no solo tú, sino cada persona que está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces tenía la ocasión de verlo en los darshan, a 10, 20, 30 metros de distancia, y yo comenzaba a pensar, bueno, Baba, ¿tú por qué no me has dado entrevistas ahorita? ¿Por qué no me has recibido? ¿Por qué? ¿Será que porque yo soy muy orgulloso? Y fíjate, a 30 metros de distancia se volteaba, me buscaba con su rostro, con los ojos, y te hacía así con la cabeza. Exacto, me gesticulaba
Entonces yo volteaba hacia atrás para ver si estaba hablando con alguien detrás mío y él volteaba y decía, oye, no puede ser, esto, ¿será que estoy loco? ¿O será que...? Y de nuevo le volví a hacer la pregunta mentalmente, ¿no? Le decía, Baba, realmente esto me está pasando por mi orgullo, por mi jactancia, por mi vanidad. Y entonces en eso se volvía a voltear y me volvía a sentir, sí. Exacto, me volvía a sentir con la cabeza. Y eso va sucediendo una y otra vez hasta que tú dices, wow, o sea, él puede ver dentro de ti lo que tú piensas. Y eso, como les digo, ahí uno se desarma por completo. O sea, uno dice, wow, jamás me hubiera imaginado una cosa así, ¿no? Pero eso va haciendo un trabajo interno en el cual nosotros teníamos una expresión en esa época que decíamos que enfrentarse a Sai Baba era una especie de saiterapia donde él te remueve todo de tal manera que una basurita que esté en el fondo del vaso de agua la hace subir. Cuando tú bates el agua, lo que está en el fondo sube. Entonces él te saca todo hacia afuera. Entonces ese es el proceso al que uno se ve expuesto y esa fue mi experiencia estando en la India, de enfrentarme a un ser, porque yo había conocido otros maestros, cómo no, y fíjense, todos trataron de atraerme por la vanidad. Todos me ofrecían cosas especiales y Sai Baba fue el único que me jugó el juego de otra forma, donde lo que hizo fue desboronarme por completo. Y en realidad ahí es que está el regalo, ¿verdad? De que, o sea, viéndolo desde la perspectiva de que cómo la divinidad manifestada a través de este ser llega a ti para tú realmente tener visibilidad de eso que no lo estabas viendo y que de repente se te hace bien palpable, lo cual es cuando muchas veces cuando no vemos algo no lo podemos sanar porque no lo vemos, pero cuando lo vemos empezamos a trabajar con eso. ¿Ese fue el caso tuyo? Sí, fíjense, es un proceso en el cual, y fíjense, el caso mío fue un caso curioso porque él me dio 3 meses. Yo estuve 3 meses. Generalmente las personas que van a la India, se dice que el mínimo de tiempo que un occidental debe estar ahí es 1 mes. Porque en 1 mes logra bajar tu frecuencia. Uno llega excitado, uno llega con una mente acelerada, uno llega con miles de pensamientos. Entonces se tarda uno 1 mes en bajar la frecuencia para que uno pueda percibir realmente lo que está ahí. En el caso de él me dio 3 meses. Ahora, en esos 3 meses ejerció un trabajo donde, bueno, hay un antes y un después, porque de ahí en adelante yo me rindo. Todos esos juegos de la vanidad, todos esos juegos comienzan a derrumbarse por completo. Yo ante Sai Baba hice todo lo que estaba en mi capacidad, en mi habilidad para poder mostrarme, para poder llegar hasta él, y todo fue inútil hasta que él me llevó a un punto y ese punto, digámoslo de alguna manera, me reventó y luego él con su amor es como si hubiera puesto un colchón para que cayera y luego de que cayera él me recoge y me vuelve a parar. Esa fue más o menos la descripción de lo que sucede en esa experiencia que yo tengo en la India. Pero estamos hablando que esto no es un proceso verbal, ¿verdad? No es que él estuviera hablando, todo esto es un proceso interno que se da ante su presencia. Y lo curioso es que tú hablabas con el de al lado y el de al lado estaba en otro proceso similar y en el otro, y todo el mundo estaba metido en algo donde estaba removiéndose todo por dentro. Entonces uno conoce otros casos que son, que hacían resonancia contigo, porque tú dices, oye, si a mí me está pasando esto, es como si mágicamente la vida te mostraba otros casos que le servían a uno de inspiración, ¿no? De decir, oye, mira lo que le pasó a aquel, mira lo que le pasó a aquel. Y fíjate, Alfonso, lo que me viene oyéndote de esto es la idea de que
cuando estamos verdaderamente listos para algo, el maestro y la ayuda perfecta llega. Y obviamente, oyéndote y viendo tu propio proceso de evolución, era como que esto era lo próximo que tú estabas listo para experimentar y vivir, ¿verdad? Y que a la misma vez digo, wow, qué privilegio estar ante la presencia de alguien así. Sí, fíjate una cosa curiosa, ¿no? En ese proceso, y parece mentira, porque tú dirías, bueno, la mente de uno trata de explicar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la única manera que pudiera pasar algo tan perfecto es que Sai Baba tuviera un escuadrón de personas y entonces le dijera a una, mira, cuando pase Alfonso por aquí, dile tal cosa. Ajá. Mira, le va y le dice a otra señora, entonces mira, hazte que te pase tal cosa y le cuentas tal cosa. Pero uno dice, eso es imposible que pueda suceder, o sea, todo sucedía en una forma perfecta, ordenada, donde digo, oye, pero ¿qué es esto? O sea, esto es como si lo hubieran planificado especialmente para ti, y cada persona está sintiendo lo mismo en una forma diferente. Entonces uno dice, estamos ante la presencia de algo que tú no puedes explicar. Sí, que es más allá del nivel mental. O sea, ya estás trabajando a otros niveles completamente intuitivos, internos, que no tienen... o sea, la mente hasta un punto asimila y otras cosas es como que se sale del medio porque esto se está trabajando a otro nivel. Sí, le voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes. Yo me encuentro un día una señora acongojada. Allí en el ashram. En el ashram. Estaba sentada en una esquina, me acuerdo, y la veo como meditabunda. Me acerqué porque la había conocido, ella pertenecía al grupo de España, y me acerco, la saludo, ¿cómo está? Y entonces ella muy triste, me dice, ay caramba, yo me siento muy mal. Esta experiencia, este Sai Baba que está aquí, a mí no me gusta para nada. Yo en España, en mi casa, yo tengo un Sai Baba en un retratico que está en mi cabecera, en la mesa de noche. Y ese Sai Baba, ese Sai Baba me encanta, me dice ella, porque yo le rezo, le pido y me complace en todo. Pero resulta que yo vengo aquí y este Sai Baba ni siquiera me presta atención. No se parece en nada al de la foto que yo tengo allá, me decía ella, ¿no? Y ella estaba enfrentada a ese proceso de que el Sai Baba que ella tenía en la mesa de noche era el Sai Baba creado en su mente a su imagen y semejanza, a su capricho. Era el Dios que uno crea para sí mismo. Sí. Entonces yo ahí a través de ella decía, caramba, fíjate, en el proceso de evolución de uno, cuántas veces uno no ha diseñado a Dios, pero especialmente para que lo complazca a uno. Ahora, necesariamente ese Dios es tal cual, o es una creación de la mente de uno. Entonces uno lo veía en la señora perfecto. Entonces en mi caso, que estaba enfrentado a un Sai Baba terrible, porque ese Sai Baba fue precisamente el aspecto de Shiva que me muestra el aspecto más fuerte de Dios, conmigo no tuvo clemencia. O sea, a mí me dio hasta enseñarme lo que yo tenía que aprender, y no era nada agradable lo que yo tenía que aprender. Es como el padre que usa el amor con disciplina, o sea, versus el amor de que te complazco en todo. No, es el amor que aún si no entiendes lo que te está pasando, yo sé más allá y te voy a ayudar verdaderamente, y ese es el verdadero regalo. Pero fíjate qué interesante también, que me imagino que en ese proceso tuyo, estando en el ashram con Sai Baba, era también aprender de personas como esta señora, ¿verdad? Es que de todo. Imagínense otro caso, es que todo bueno, es difícil de entender, o sea, pero todo lo que sucedía todos los días, todo estaba divinamente programado. Sí. No hay nada que tú digas, no, esto no debió haber pasado. No, todo lo que sucedía tenía una razón de ser. Entonces fíjense este otro caso. Dentro del mismo grupo de España hay una señora que está en una silla de ruedas, y esa señora
es ella y una persona que la acompaña, que mueve la silla, que había ido con ella prestándose servicio, ¿no? De ayudarla, de llevarla a un lado a otro, ¿no? Entonces era una señora de que todo el mundo estaba pendiente del caso de ella, y que ojalá Saibaba la cure, que ojalá que no sé qué cosa. Entonces, claro, uno se imagina todo, que Dios debe actuar así, que si Saibaba es lo que dice que es, entonces Dios debe ser así, y Dios tiene que curarla, y porque si no, no es Dios. Entonces uno comienza con todo un proceso dentro de uno que, bueno, eso es lo normal, ¿no? Entonces yo estoy al tanto del caso de la señora, y el caso de España en ese momento. España no había sido recibido, llevaba como 2 meses donde ningún miembro de España, porque generalmente Saibaba señala a una persona y todo el grupo que viene con esa persona se levantan y entran a la entrevista, que es lo que pues todo el mundo está anhelando, poder tener ese interview personal con él, ¿no? Entonces, bueno, resulta que después de la agonía de España, de durar, ya llevaban mucho tiempo sin recibir una española, una entrevista, está esta española que todo el mundo quería ver la posición de Saibaba, o si Saibaba hacía el milagro y la curaba y la hacía caminar, ¿no? Entonces un buen día, yo estaba ahí presente, llaman a España y todo el mundo con aquella emoción por dentro, todo el mundo se contenta. Resulta que se paran todos los españoles, van a la entrevista, y la gran sorpresa es que cuando la señora consigue rueda, llega al lugar, Saibaba la devuelve a ella. ¿Cómo que la devuelve? La devuelve, tú no entras en la entrevista. La devuelve a ella y a la señora que la llevaba. Wow, ¿y por qué? Y se oye ese clamor dentro. O sea, yo recuerdo el sonido de la gente. Cuando ven, porque eso es lo peor que te puede pasar a ti. O sea, que te estén rechazando. Que te estén rechazando, que te pare y te devuelvan. Eso pasa, y cada vez que pasa, pues... ¿Y cómo tú lo explicas? Y de hecho, me gustaría que contestaras esa última pregunta, y lo que vamos a hacer, como ya estamos casi llegando al final de la entrevista, esta primera parte, le pedimos a todos los radioescuchas que estén pendientes porque viene la segunda parte de la entrevista, pero culmíname con esto. ¿Por qué entiendes tú que esta señora digna de ayuda, verdad? Uno piensa cualquier persona que está buscando su salud y que obviamente llega ahí de alguna manera por cita divina, es rechazada. ¿Cómo tú explicas eso? No, la respuesta es que uno no puede explicar nunca las acciones de Dios. O sea, lo que Él hace, Dios es inescrutable. O sea, nosotros los seres humanos tenemos la pretensión de poder darle explicación a las cosas, y es la tendencia nuestra, y ante una cosa así, tú te quedas en blanco porque no tienes ninguna explicación para eso. Entonces fíjense lo que sucedió. Toda la gente que estaba con esta señora, todo el grupo de España que estaba pendiente del caso de la señora, cuando entran adentro con Saibaba, todo el mundo con las palmas juntas, es como si tuvieran una Baba, ¿qué pasó? Ajá. O sea, por favor, o sea, entonces Baba, como si nada, mueve la palma y dice, no le presten atención a eso, no se preocupen por ella va a volver, pero va a volver caminando. Y cuando él dice eso, todo el mundo se quedó callado y siguió la entrevista, y siguieron todos en su cosa. Cuando salieron a la entrevista, ellos le cuentan eso a la señora. Él dijo que tú ibas a volver, pero caminando. Bueno, nosotros vimos a esa señora haciendo el esfuerzo. Era un problema de ella, de su mente. De su mente, y ella tenía que resolverlo, y ella lo resolvió. Y ella caminó sin necesidad de la intervención de él. Oh, wow. Dime tú, ¿quién de nosotros hubiera podido entender eso o explicar eso? Y como que no podía, el tener paños tibios no era, ¿verdad? No era como que necesitaba... Era hacerle un daño, o sea, sí. Ella podía resolverlo solo. Sí. Y ella... Y que no buscarlo afuera también, el mensaje le dio era... esa fuerza, porque le dio ese mensaje, con esas palabritas chiquiticas. Es saber exactamente lo que necesitamos para despertar, para resolver, y no siempre va a llegar de la forma que esperamos. Y eso es parte, yo creo, que de la lección en el camino espiritual, que a veces creemos que la ayuda y la forma va a ser de una manera en particular. Tenemos que estar siempre abiertos a que el bien de Dios llega, que
quizás vestido de la forma que menos nos imaginábamos. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos a Alfonso Zambrano por estar con nosotros y te vamos a invitar de nuevo porque ha sido mucha la receptividad que hemos tenido de los oyentes y queremos seguir conversando contigo, aprendiendo y evolucionando. Con esto les digo gracias a todos una vez más por el privilegio y el honor que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones.